Ahora, algo que sí es muy importante es la diferencia entre rapidez y velocidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Hasta ahorita las manejábamos indistintamente, pero son dos conceptos diferentes. Entonces, primero hay que recordar que en física se manejan cantidades escalares o vectoriales. No sé si se acuerdan lo que es un vector y lo que es un escalar. Si se acuerdan la diferencia entre vector y escalar. Sí, que el vector tiene magnitud y sentido, y el escalar Ajá, solo es la cantidad. aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Y el escalar es una cantidad que solo tiene magnitud. Además, el vector lo podemos dibujar en el plano cartesiano como una flecha. No sé si se acuerdan de esos temas de vectores que son muy comunes en física. Ahora, los vectores, ejemplos de vectores son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, la cantidad de movimiento, el desplazamiento, el campo eléctrico, etc. Entonces, cuando hablamos de un vector, tenemos que decir la magnitud, es decir, de cuánto es la cantidad, y la dirección, es decir, hacia dónde se dirige. Por ejemplo, en el desplazamiento podemos decir 6 metros hacia el eje X positivo. O en la velocidad podemos decir 25 metros sobre segundo hacia el sur. Entonces, siempre que hablemos de vectores, vamos a decir magnitud y dirección. Entonces, la velocidad es un vector, porque cuando hablamos de velocidad tenemos que decir, por ejemplo, 20 metros sobre segundo, y luego tenemos que decir hacia dónde va, es decir, hacia, por decir algo, hacia el sur. Entonces la velocidad tenemos que decir hacia dónde se dirige. Y luego tenemos los escalares, por ejemplo, la temperatura, la presión, la longitud, la energía, la masa, el tiempo, el área y el volumen son escalares. Entonces en los escalares solamente tenemos que decir la magnitud o solamente se mide la magnitud. Es decir, el escalar no tiene dirección, solamente tiene magnitud. Por ejemplo, la masa son 20 kilogramos, la distancia 45 metros, el volumen 15 metros cúbicos, etc. Entonces, todos esos escalares solamente hay que decir la magnitud. ¿Y hasta ahí alguna duda? No, profe. No. Ninguna. Okay. No, Ok. Entonces, fíjense. Entonces, la velocidad es una cantidad vectorial. Esto también es muy importante. De hecho, la fórmula de velocidad va a ser velocidad es desplazamiento, porque el desplazamiento es un vector, desplazamiento entre tiempo. Y la rapidez, pues va a ser un escalar. Entonces la fórmula de rapidez va a ser rapidez es distancia entre tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? Que estas son vectores, por eso tienen esta flechita. Velocidad es un vector y depende del desplazamiento, que es otro vector. Y acá tenemos rapidez, acá no tiene flechita. Rapidez es distancia entre tiempo. Entonces es como si fueran dos fórmulas diferentes, solamente que acá son vectores y acá son escalares. Entonces, a partir de ahora vamos a diferenciar entre velocidad y rapidez.
Entonces lo podemos ver directamente en un ejercicio. Dice, Carmelita, que es esta que está aquí dibujada, camina 60 metros hacia el norte y luego 60 metros hacia el sur. Dice, si el tiempo total de su recorrido fue 60 segundos, me piden primero la rapidez y luego me piden la velocidad. Entonces se calculan de manera diferente. Lo primero que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano. Bueno, me salió muy chueco, pero tenemos el eje X. Al eje, más bien vamos a utilizar los puntos cardinales. Hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Entonces, aquí me voy a orientar. Este es el origen. Dice que camina 60 hacia el norte. Entonces voy a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Está aquí, en 60 hacia el norte. Y luego 60 hacia el sur. Entonces de nuevo camina ahora hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y regresa a este punto inicial. ¿De acuerdo? Entonces, primero me pide calcular la rapidez. La rapidez, dijimos que la rapidez es igual a distancia de entre tiempo. Y estos son escalares. Entonces, ¿cuál es toda la distancia recorrida? Pues 60 metros hacia el norte más 60 metros hacia el sur, es decir, 120 metros, 120 metros entre el tiempo que se tarda, 60 segundos. ¿Y cuánto les da esto? ¿Cuánto les dio? 60. 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Entonces, calculamos ahí la rapidez. Ya, esta sería la rapidez. Y ahora vamos a ver la diferencia de calcular la velocidad. Fíjense, la velocidad. Otra vez me quedó muy chueco. Soy malo para escribir aquí. Entonces, hacia arriba tenemos norte, hacia abajo sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Entonces, nos dijeron que Carmelita camina 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y luego camina hacia abajo otros 6. Pero ahora lo vamos a trabajar como vectores. Ahora va a cambiar la situación. Entonces, ahora son vectores. Entonces, yo voy a representar un vector hacia arriba, que es una flecha. Este vector, voy a ponerle vector desplazamiento, una D, desplazamiento 1. Un símbolo de vector va a ser igual a 60 metros. Y hacia abajo, tener otro vector, voy a dibujar otra flecha, ahora hacia abajo, pero a esta le voy a poner desplazamiento 2, igual también a 60. Entonces tenemos dos vectores, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Se le llaman vectores colineales porque están en la misma línea, colineales.
colineales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Ahora, velocidad va a ser un vector, va a ser desplazamiento, que es otro vector, entre tiempo. Solamente que este, vamos a llamarle que este es el vector que resulta el vector. Entonces, como tenemos dos vectores contrarios, vamos a restarlos. El de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Entonces, desplazamiento resultante va a ser igual a desplazamiento 1 como vector menos desplazamiento 2 como vector. Y esto va a ser igual a 60 metros menos 60 metros. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? 60 menos 60, pues me va a dar 0 metros. ¿Qué pasó? ¿Ya nos escuchó? $60 metros, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser 60 menos 60, 0 metros. Esto es 0 metros entre 60 segundos. Y el resultado, pues, es 0 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad vale 0. La diferencia es que la rapidez, si se dan cuenta, en la rapidez, no se escuchó nada. Sí. Fíjense, la diferencia es que la rapidez es todo lo que recorre, es decir, la distancia recorrida, que son 120, entre 60 segundos. Y en la velocidad vamos a sacar el vector del desplazamiento resultante, que es la resta de D1 que va hacia arriba menos desplazamiento 2 que va hacia abajo, y resultó 0. Entonces, como el desplazamiento fue 0, la velocidad sale 0. No sé si más o menos se entienda. Sí. El otro ejemplo, dice, un atleta corre 400 metros hacia el este y luego 500 metros hacia el oeste. Entonces nosotros lo podemos ver en el plano cartesiano. Nada más ponemos norte, sur, hacia arriba, sur, este a la derecha y oeste. Entonces nos dice que corre 400 al este, entonces parte del origen y corre 1, 2, 3, 4. Y ya cuando está ahí, dice que corre 500 al oeste. ¿Dónde va a terminar? En menos 100. Y va a terminar en menos 100. Porque recorre 400 al este y ya cuando está ahí, 500 al oeste. Entonces, fíjense, si queremos su rapidez pues va a ser toda la distancia entre tiempo. ¿Y cuál fue toda la distancia recorrida? 900, ¿verdad? Porque toda la distancia recorrida son 900.
900 entre, en 4 minutos, ¿cuántos segundos hay? 240. 240. Entonces, esto es 900 entre 240. Déjenme ver cuánto da eso. 3.75. 3.75. metros sobre segundo. Y si se dan cuenta, cuando calculamos la rapidez, usamos la distancia que es todo lo recorrido. Todo lo recorrido fue 900 metros. No importa que se haya ido de un lado hacia otro. En cambio, cuando es la velocidad, vamos a usar los vectores. Entonces, si calculamos la velocidad, pues dibujamos los vectores. Entonces, un vector que va hacia el este y otro que va hacia el oeste. Entonces, tenemos dos vectores y los vamos a restar porque van en sentido contrario. Entonces, el primer vector es de 500 metros hacia el este. Vamos a llamarle desplazamiento 1. Va a ser 500 metros hacia el este. Y desplazamiento 2, pues va a ser 400 metros hacia el oeste. Entonces, como la velocidad es vector, primero vamos a calcular desplazamiento resultante. Como los dos vectores son colineales, están en la misma línea, los vamos a restar y vamos a tener de 1, que está en el lado positivo, de x, menos de 2, o desplazamiento 2, que está en el lado negativo. Entonces, si hacemos la resta, pues va a ser 500 menos 400. Y esto les va a dar... lo hice al revés. 400 hacia el este, me equivoqué. Son 400 hacia el este y 500 hacia el oeste. Entonces, esto va a ser igual a 400 menos 500, y esto nos va a dar menos 100 metros de desplazamiento. Entonces, cuando calculemos la velocidad, pues vamos a tener ese desplazamiento resultante entre el tiempo. ¿Está viendo? Y esto va a ser menos 100 metros entre 240 segundos. 0.41 metros. Nada más que es negativo porque aquí sí nos interesa el signo y es menos 0. ¿Qué? 0.41. Entonces, a ver, déjenme checo. Metros sobre segundo. Aquí sí nos interesa mucho el signo de la velocidad. Entonces, en pocas palabras, cuando calculen la rapidez, usan la distancia recorrida, en la velocidad usan el desplazamiento. Traten de hacer ese y me cuánto les da para ver si más o menos se entendió.
Sería parecido, nada más que son 30 metros hacia el norte y luego 20 metros hacia el sur. Ya, profe. Listo. Profe. Listo. ¿Ya lo tiene? Sí. Ya, profe. Sí. Entonces, ¿cuánto le dio el inciso A? 10. 10 metros por segundo. Debe de dar, ¿cuánto fue? 50 entre 5, ¿verdad? Es decir, les dio 10. Y luego, en la velocidad lo manejamos como vector. Uno iría hacia arriba, que es el de 30, y hacia abajo el de 20. Y del desplazamiento resultante les dio 10, ¿verdad? Sí. 10 entre 5 y les dio 2, ¿verdad? Sí. Sí. Les da 2 metros sobre segundo. Ajá, entonces, pues así se trabajaría. Cuando es rapidez, lo trabajan como escalar y cuando es velocidad como vector. Y fíjense, este ejercicio me interesaba mucho porque a lo mejor les preguntan algo parecido en uno de los ejercicios. Entonces, dice, un corredor da una vuelta completa alrededor de una pista circular. Entonces, tenemos la pista circular y un corredor da una vuelta completa. Entonces se va y regresa a este mismo punto inicial. Nos dan el tiempo de recorrido que son 50 segundos y nos dan el diámetro de la pista que son 60 y nos piden calcular la rapidez y calcular la velocidad. ¿Cómo le harían en este ejercicio? ¿O qué se les ocurre? La distancia total sería el contorno del círculo, ¿no? El diámetro. La No, circunferencia, perdón. ¿verdad? Contorno. La circunferencia. ¿Cómo calculamos la circunferencia? ¿Alguien se acuerda? Pi por radio al cuadrado. El perímetro. Pi por radio por al diámetro. cuadrado sería el área. Pues, Ok, entonces. No, es sería pi por diámetro, una, y la otra podría ser 2 pi r. Y si quieren usar el radio sería 2 pi r
Si quieren usar el diámetro, sería pi por diámetro. Entonces, como les dan el diámetro, sacan el perímetro, que sería la distancia total recorrida. Ya lo podrían hacer, ¿verdad? Profe, Y se la me velocidad, corta. sí, se está cortando. Déjenme que se estabilice. Y ahora sí es falla de aquí técnica. Ok, si se escucha mejor, Sí. fíjense, Más o menos. más o menos. Bueno, de todos modos les Más voy o a tener que menos. subir un video donde les explique esto para que quede más claro. Se lo subo mañana, un video. Yo les digo para que quede claro si no se escuchaba bien. Entonces, la velocidad. La velocidad, ¿cuánto da la velocidad? Voy a poner mi sistema de referencia aquí en el borde, aquí donde empieza el movimiento. Por ejemplo, si fuera aquí, lo pondría aquí, mi sistema de referencia. ¿Qué va a pasar si el corredor sale de este punto inicial y regresa al mismo punto? ¿Cuánto vale el desplazamiento? 0. Cero. ¿Se acuerdan en el ejercicio que hicimos de Carmelita? Sí, que regresó al Que mismo punto. regresaba al mismo punto, y como regresaba al mismo punto, su desplazamiento era cero. Entonces en la pista va a pasar lo mismo. Como dice que da una vuelta completa, vamos a tener que el desplazamiento es cero. Desplazamiento cero. Y como velocidad va a ser desplazamiento entre tiempo, vamos a tener que sería 0 entre 0 metros 50 segundos, y por lo tanto la velocidad sería 0. Entonces, si en un objeto se va y regresa al mismo lugar, su velocidad es 0. Entonces, bueno, esta presentación se las voy a subir ahí a la plataforma de Teams. Y ahora traten de resolver este. Entonces, si quieren, este ya se queda de tarea, parecido al anterior. Sí. Sí, profe. ¿Va a subir esa presentación aquí a Teams? Sí, sí, la voy a Ok. subir. Porque dicen, hay muchas fallas técnicas. Bueno. Sí, está bien. Profe, Entonces, ¿qué pasó? ¿esta tarea la vamos a subir al Teams también o...? Sí, o- mándenmela como parte de las tareas. Ya Ah, estuve bueno. checando sus tareas y hay algunos que todavía faltan de mandar. Mañana les digo quiénes me faltan de que me lleguen,
poder mandar. Profe, ¿y son Profe, ¿en solo qué- las tareas que, o sea, por ejemplo, las tareas, no sé, esta de hoy, o son todos los apuntes? Ya se me fue, ya no soy yo. ¿Cómo? Se le cortó. No, Puras tareas. fue de aquí. Gracias. Ya no sé ni de dónde. Ahora sí, ya se escucha. Sí. 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 ¿Qué pregunta de las tareas? ¿Qué preguntaba el compañero? Que si son solo las tareas o los apuntes que hemos hecho. Sí, entre tareas y apuntes. Manden pues manden lo que tengan y ya para de los puntos de tarea darles algo sobre eso.